¿Ya? ¿Empezamos? ¿Sí? Claro. Muy bien. Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de tener a Juanpe. Este es nuestro primer libro maquetado y editado por Moslo, así que es un doble festejo por el segundo libro de Juanpe y por el trabajo que nos hizo Natalia. Y bueno, vamos a presentar a Cristian, que nos va a introducir para que luego siga Juanpe y nos hable de este trabajo maravilloso que aún no he leído, pero que empezaremos todos a leerlo. Lo podéis coger aquí en la tienda o en la web. Y nada, bienvenido a nuestro Rincón Sin Fronteras. Muchas gracias. Bueno, me preguntaron a mí si podía presentar a este chico y digo, no. Hay mucha gente aquí que lo podría hacer porque lo conoce más tiempo que nosotros, pero bueno, con todo el corazón hago eso. Os presento a un chico aventurero que lo fue ya desde pequeñito, que se sentía mejor en los bosques observando los animales que en otros sitios, pero que por eso no es una persona solitaria, que le gusta estar solamente escondido por ahí, ¿no? Una persona muy social, que le gusta estar con la gente, a la gente le gusta estar con él. Pero es un chico que creo que puede ser realmente un ejemplo para muchos otros de decir, en esta vida no hay solo un camino que hay que caminar, que todos los caminan, sino más bien como Machado, no hay camino, se hace camino al andar. Y no hay solo una meta en la vida, sino que sobre todo la meta debería ser seguir tus sueños. Seguir tus sueños y da igual lo que diga la gente. Tú tienes esa meta y la tienes que seguir, sea como sea. Y luego verás que sale adelante todo porque lo haces con el corazón. Y nada más, no quiero decir mucho más, porque aquí está para contaros las aventuras que hizo, algunas junto con Melina también, como este viaje por la Cordillera Cantábrica, y va a ser muy interesante. Así que... Muchas gracias, Cristian. Luego te doy los 50 euros, ¿eh? Ok. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por estar aquí, a todo el mundo. Para mí es un placer poder contaros parte de mis andanzas y que, bueno, pues que tengáis interés por escucharlas. Me gustaría empezar antes de nada nombrando a un alpinista francés, Maurice Herzog, que junto con Louis Lachenal ascendieron la primera montaña de más de 8.000 metros, que fue la Annapurna, en la década de los 50. Y tiene una frase en su libro, Annapurna primero 8.000, que viene a decir algo así como que no es más el que más alto llega, sino el que más alto siente. Y tiene gracia que lo diga pues, un tipo que subió por primera vez una montaña de más de 8.000 metros. Y él venía a decir esto porque ya en las últimas expediciones al Himalaya, más comerciales, como que dejó de tener esos sentimientos que tenían en esas primeras expediciones, en esas primeras salidas que hacían los Alpes, al lado de su casa. Y es un poco pues, la reflexión que quiero traer a este viaje, de que muchas veces podemos sentir las cosas más bonitas y más fuertes en esas primeras cosas que hacemos, en esas primeras aventuras que vivimos cuando comenzamos a explorar. Y este viaje pues narra eso, a dos tipos, un tipo y una tipa, mejor dicho, estos dos concretamente, que decidieron lanzarse a conocer sin rumbo fijo, como siempre hacían, una porción de tierra que discurría desde Galicia, su tierra natal, hasta el País Vasco, por todo el norte de España, por toda la cornisa cantábrica. Y así fue como nació esta idea, de simplemente querer conocer una gran extensión de montañas que empiezan pues cerca de nuestra casa. Entonces, bueno, antes de empezar, aquí tenemos a Potranca y Pitufina, o Pitufina y Potranca, con el pico Gilbo detrás, que luego llegaremos a este lugar. Pero bueno, aquí deberíamos guardar un minuto de silencio porque ya no están entre nosotros ninguna de las dos las robaron aquí en Santiago de Compostela. Esta te la robaron a ti después de acabar el viaje y la mía se la di a David, a Gopo, y se la robaron también.
Entonces, bueno, un recuerdo aquí a Potranca y Pitufina, allá donde estén. Bueno, vamos a empezar por el principio, como se debe. Esta primera imagen es en a Serra do Courel, que, bueno, quizás muchos o muchas conocéis este lugar, y bueno, creo que esta estampa resume muy bien lo que es el Courel, una aldea muy pequeña, probablemente un antiguo castro que está en un nido de águilas en una zona elevada con un gran bosque alrededor, lo que viene siendo una devesa que se llama aquí en Galicia. Es una estampa típica del Courel donde sufrimos los primeros desniveles del viaje y donde descubrimos el primer espacio natural que, bueno, fue toda una revelación poder descubrirlo de esta manera. De Courel pasamos a Serra de Ancares, que para mí, bueno, antes de nada, permitir que os pida que apreciéis los fotones, los que veáis más guapos y de mejor calidad son los de Melina, como este de aquí, que es, bueno, magnífico. De Serra do Courel pasamos a Ancares, que, bueno, para mí personalmente, creo que hablo por los dos, fue la primera gran revelación de este viaje, porque, no sé, después de recorrerlo durante varios días, yo ya conocía este lugar, pero nunca me había sumergido tanto en estas montañas, en estos valles, en conocer a la gente. Y recuerdo que sentí casi esta vergüenza de haber vivido 21 años que tenía por aquel entonces, tan cerca de un lugar que no conocía, que casi no conocía, porque fue espectacular. Y bueno, aquí con mis padres también dar las gracias, que fue el primer lugar donde aprendí a enamorarme de la montaña, con esas primeras salidas que hacíamos, donde subimos el Puig Mustallar, en alguna cumbre que veremos aquí. Entonces, bueno, un espacio natural espectacular que recomiendo su visita a quien no lo conozca. Aquí, bueno, el puerto de Ancares, que fue el primer gran puerto del viaje, y yo creo que de los más altos que hicimos en toda la travesía, casi 1700 metros. Esto ya fue el tercer día o así. Fue una travesía bien potente, la de cruzar el puerto de Ancares. Esto es en Piornedo de Ancares, donde descubrimos las mal llamadas pallozas, que siempre se le llamaron casas de palla realmente, que son estas construcciones elípticas que evolucionaron directamente de los castros celtas, con tejados de paja de centeno. Bueno, una experiencia muy chula también el poder conocer una forma de vida tan radicalmente diferente a la que uno puede conocer en el lugar en el que pertenece y que, sin embargo, a 2 horas de su casa, pues existe todavía, que son pues estas casas de palla en las que la gente convivía con el ganado, donde, bueno, conocimos también, de hecho, a algún teitador, y aquí lo vemos trabajando, que es un oficio ya en peligro de extinción porque ya nadie vive aquí en las pallozas, en las casas de palla. Se dejaron de habitar en la década de los 70. Y bueno, conocer a este tipo de personas que hacen una labor tan bonita, pues también es una experiencia hermosa dentro de un viaje como este. Aquí lo vemos, pues renovando los fachucos, como se llama aquí en Galicia, de centeno, que además impermeabilizan el tejado. Bueno, es eficiencia rural, al final. Bueno, estos son algunos de los atardeceres increíbles que hay en Ancares, que de verdad que no tienen sentido. Mirad qué cielos, y creo que en Piornedo pasamos 3 noches así. Todas las noches fueron unos atardeceres espectaculares. Bueno, mirad qué fotones de Meli, por Dios, de verdad. Esto, bueno, es en la cima del Mustallar, que es el techo de la provincia de Lugo, que la ascendimos también en este viaje. Aparcamos las bicis para... Mira, se nos coló una mosca en la foto, no me había ni fijado. Pero es una foto, ¿ves? Sí, sí. Sí. Pues aquí fue el primer lugar donde aparcamos las bicis para hacer alguna caminata, porque también... No, parece, ¿eh? Es de estos moscardones de montaña gigantes. Madre para la mosca. Pasó cerca del objetivo. Sí, pasó al lado. Sí. Y bueno, en esta cima pues descubrimos gran parte de lo que veníamos recorriendo, vimos toda Serra do Courel y gran parte de lo que nos quedaba por recorrer hacia tierras asturianas y leonesas. También hicimos alguna otra ascensión. Esto es también desde la cima del Mustallar hacia el valle de Burbia. Es que, bueno, mirad qué lugares, y esto está aquí tan cerquita. Esto es en la cima del Cuiña, que es el techo de la Sierra de Ancares. Aquí, bueno, algunas fotos que vimos desde la cima. Esto es una tormenta bestial que vimos ese día, que estaba encima de Ponferrada, con un cumulonimbo. O sea, no había más nubes en todo el cielo, y aquí de repente había esta tormenta aislada, con esto se llama un yunque, que esto todo es hielo cristalizado, que podía tener, no sé, 15 kilómetros de altitud, y bueno, ahí se estaba formando una tormenta brutal, que gracias a Dios no nos pilló, pero mirad qué estampa nos regaló desde Ancares, sobre todo el valle de Ponferrada.
Esto, bueno, un lago glaciar que hay a los pies del pico Cuiña, que es desde donde está tomada la foto. Este es el pico Campanario. Esta estampa en invierno es espectacular, con todo nevado. Bueno, ya veis que aquí tan cerquita empezamos a descubrir unos lugares que... Esto es toda la cresta que va desde el Cuiña hasta el puerto de Ancares, con el pico Miravalles al fondo. Bueno, lugares brutales. Y también fue en Ancares donde empezamos a tener los primeros encuentros con la fauna salvaje, donde empezamos a ver un montón de animales. Bueno, hablando de fauna, que se me coló un rebeco. Se me coló una cabra aquí que no tenía por qué. Pues aquí, bueno, vemos algunos animales que podíamos ir encontrando. Busardos ratoneros, rebecos. Este fue un encuentro precioso con un rebeco que tuvimos al atardecer. Súper bonito. Y bueno, en la siguiente foto creo que ya es una imagen que, como suelen decir, una imagen vale más que 1000 palabras. Esto ya después de los primeros días de pedaleo que fueron muy intensos. Sí, perdón, que la foto no es la más bonita, seguro, pero bueno, que al principio de un viaje tan largo en el que estás tantas horas pedaleando, picaduras de mosquitos, calor, rozaduras, pues al principio, bueno, suciedad, todo hay que decirlo. Al principio, pues los pies sufren mucho y el cuerpo sufre mucho, pero bueno, al final todo el cuerpo se acaba adaptando y acaban los pies como la almohadilla de Chusco, todo duro, que no le pasa nada. De Ancares pasamos a la zona del Alto Sil y Fuentes del Narcea, que es otro espacio natural súper bonito, lleno de bosque, donde empiezan a abundar otra vez los osos pardos, que de hecho fue donde vimos por primera vez osos en libertad, en este valle precisamente, que fue también una experiencia espectacular. Esto es un campo de amapolas, con las cumbres boscosas de robles, bueno, una estampa típica del Alto Sil. Y de ahí pasamos a la comarca de Babia, que por si os suena la expresión de estar en Babia, pues viene la expresión de esta zona tan remota en la que se retiraban los reyes a cazar, vaya por el siglo de sabe Dios qué. Y bueno, de ahí quedó la expresión de estar en Babia, de estar en una zona muy remota donde tus pensamientos se pierden. Esta es de hecho la carretera que nos unía desde el Valle de Babia hasta el Valle de Arbas, que fue bueno, toda una sorpresa porque estábamos más acostumbrados a esta vertiente norte de la cordillera, más verde, más húmeda, y de repente pasar a esos grandes espacios abiertos, con valles amplísimos, con horizontes muy lejanos, que es algo que aquí no estamos acostumbrados, porque siempre los valles son más profundos, más cerrados, y aquí, bueno, pues ya veis que estampa. El Valle de Arbas, por esta carretera con muy poco desnivel, donde, bueno, esos grandes espacios en los que empezamos a experimentar esa sensación brutal de libertad que te da un viaje en bicicleta, que al final la experimentas sobre todo en los grandes espacios, en los espacios abiertos. Y yo recuerdo que pedaleando por aquí tuve una reflexión que quisiera compartirla con vosotros, así os voy dando ganas de comprar el libro. Porque mi proyecto, el que era nuestro proyecto por aquel entonces, se llama Mundo sin rumbo, como muchos sabréis. Y bueno, aquí en esta reflexión como que le encontré un poco más de sentido al nombre de este proyecto de Mundo sin rumbo. A lomos de Potranca y Pitufina, las bicis que ya os presenté, descendemos hacia el valle sin ser conscientes ni querer serlo de dónde estamos exactamente. Simplemente recorremos un valle de montaña y el corazón envía a cada arteria de nuestro cuerpo sangre exploradora que ansía seguir conociendo, seguir descubriendo. Da igual dónde, la naturaleza es una, y su libertad se puede respirar allí donde tú estés. Este valle es asombroso. Como dos vaqueros nos sentimos nómadas, libres para decidir dormir donde queramos, de parar cuando queramos y de tomar la dirección que se nos antoje. De hecho, esta es nuestra filosofía, recorrer el mundo sin rumbo. Esto no significa que haya falta de propósito, pues el propósito es tan necesario como los pedales que hacen girar las ruedas, pero no existe rumbo que nadie nos imponga. Cuando, cómo y donde queramos, tomamos nuestras propias decisiones y dedicamos nuestro tiempo a lo que consideramos oportuno en cada momento. Si algo tenemos claro es que porque algo lo haga todo el mundo o mucha gente, no quiere decir ni de lejos que sea lo más correcto o lo más conveniente. La política es el mejor reflejo. Por esta razón vagamos sin rumbo pero con propósito. Muchas gracias. Y bueno, de aquí pues seguimos el viaje, vamos a recapitular. Pasamos ya por Courel, Ancares, el Alto Sil, Babia y Luna, el Valle de Arbas, perdón. Bueno, otra foto muy bonita de todos estos cardos con todo el valle de fondo, el embalse de Barrios de Luna. Y de aquí, bueno, tengo esta foto por si alguien se interesa a lo mejor de lo que podíamos llevar en un viaje de estas características.
final fue un viaje de 800 kilómetros, un mes. Pues aquí, nada, pues veis la bici. Esta es una cesta que iba aquí adelante, en la que llevamos pues las cosas personales, yo que sé, la cartera, la cámara, algún libro. Aquí yo llevaba todas las herramientas, aquí la alforja de la comida, la alforja de la ropa y la mochila con las cosas de acampada. Y ya está. Y con eso puedes estar, pues lo que estuvimos un mes, o lo que estuve yo después en un viaje que hice después, puedes estar un año por ahí. O sea, al final te hace falta lo mismo tanto para un mes como para un año. Incluso creo que llevaba menos cosas en el viaje este largo que hice, pero bueno. Bueno, entonces desde el Valle de Arbas, que nos quedamos ahí, nuestro siguiente gran objetivo era los Picos de Europa, que es el gran macizo montañoso de la cordillera cantábrica, la expresión alpina más genial de toda Europa occidental. Pero antes hubo muchos lugares de transición que no conocíamos mucho y que bueno, aprovechamos para recorrer y conocer. Esta foto también, Meli, brutal, un encuadre precioso y una luz súper bonita. Esto es Valdelugueros, una zona súper remota que no conocíamos en absoluto y que fue la zona de transición para cruzar desde Arbas hasta lo que fueron, bueno, pues Mampodre, Riaño y Picos de Europa. De hecho, bueno, la Sierra de la Cuerna, aquí antes de llegar a Mampodre, fue un puerto que tuvimos que atravesar también muy duro, que no había carretera, arrastrando las bicis, el que nos había recomendado Alejandro, que tuvimos que arrastrar, no sé cuánto, por un pedregal, la bicicleta, un montón de kilómetros, hasta casi 2000 metros de altitud. Y bueno, de ahí pasamos a lo que fue la primera expresión alpina de nuestro viaje, no de la cordillera, pero sí el primer macizo alpino al que llegamos en bicicleta, que es el macizo de Mampodre, que es muy poco conocido porque está bastante cerca de Picos de Europa, que se lleva todo el protagonismo. Y aquí, bueno, pues podéis ver un macizo también con mucho carácter, espectacular. Aquí también aparcamos las bicis para hacer alguna caminata. Recorrimos, bueno, mirad qué lugares. Subimos a una laguna glaciar que hay por ahí, súper linda. Y después de Mampodre, pues pasamos a Riaño, que era otra zona que ya conocíamos, pero bueno, que nunca está de más visitar porque es espectacular. Aquí, bueno, veis las bicis, el pico Gilbo de fondo, que también lo ascendimos, también aparcamos las bicis para subirlo. Espectacular. Y de ahí ya pasamos, bueno, otra foto aquí desde Riaño muy bonita del Espigüete al amanecer, que es otra montaña que se puede ver desde allí. Y de ahí sí que sí pasamos a nuestro gran objetivo, que eran los Picos de Europa. Aquí tenemos esta foto en el puerto de Panderruedas, que es la que da la portada al libro. Y bueno, este fue el lugar donde los desniveles fueron mayores, pero también donde los paisajes eran más espectaculares. O sea, como que la belleza iba acorde de la dureza que había que superar. Si hay aquí aficionados al ciclismo, igual a ti te suena algún puerto de los que hay por aquí. Bueno, Pan de Ruedas, Pan de Trave, San Glorio, bueno, nos los comimos todos con patatas, yo no sé de dónde sacábamos las fuerzas. ¿Y cuánto pesaba la bici? Pues que pesaría 50 kilos, 45-50 kilos, o sea, un reto, sí, un reto importante. De hecho, esta foto es subiendo al puerto de Pan de Trave, que de hecho yo creo que el Pan de Trave y San Glorio lo hicimos el mismo día, yo no sé cómo hacíamos. Bueno, espera que quiero... Esta es desde el puerto de Pan de Ruedas bajamos al Valle de Valdeón para subir al puerto de Pan de Trave. Y bueno, esta es la carretera que se ve ahí, Santa Marina de Valdeón, con todo el macizo central, el macizo de los Urrieles, que se veía entero. O sea, es que mirad qué lugares, es que hablan por sí solos. De ahí, bueno, pues cruzamos eso, en un mismo día cruzamos Pan de Trave y San Glorio para pasar a la comarca de Liébana, que es, yo creo que lo más espectacular. Ángela, que también vivimos juntos allí, lo podrá decir. La comarca, para mí la más bonita de España. Esta es la capital de Liébana, que es el pueblito de Potes, que es súper bonito. Y desde allí, pues en Liébana hicimos alguna otra ascensión también, ¿cómo se llamaba? Al Pico Jano, que no es este es Peñavieja, pero está tomada desde el Pico Jano, esta fotografía que subimos, que bueno, a mí ya me la habían recomendado y es como un balcón espectacular de toda Liébanas, de todo el macizo de Ándara de los Picos de Europa y parte de todo el macizo de Cantabria. Y bueno, mirad desde aquí cómo se ven los Picos de Europa. Esto es toda el farallón que crea Peñavieja, que es esta cumbre de aquí, que es la segunda más alta de Cantabria y de las más altas de Picos. Pues estampas espectaculares. Esta foto también me la tomó Meli, que es la que da portada al primer libro, de Encuentros con lo Salvaje, una foto preciosa, con todo el macizo de Ándara detrás también. Y bueno, de Picos de Europa,
cruzamos el puerto de Piedras Luengas porque evitamos la montaña palentina porque estaba haciendo bastante calor y nos queríamos dirigir más hacia el norte de Cantabria, que es donde descubrimos, bueno, antes aquí tenéis estas fotos que también son de transición, de ir desde picos de Europa hacia esta zona de Cantabria que es el Saja-Besaya. Aquí veis la montaña palentina, que fue, bueno, aquí no la pudimos recorrer en este viaje porque fue más de paso, pero luego sí que fue mi escuela de alpinismo en los años siguientes, también de este chaval que está aquí, que estudiamos juntos ahí el curso de guía de montaña. Y bueno, la montaña, esta es la cumbre de Peña Prieta, bueno, un macizo también que recomiendo muchísimo visitar porque es muy poco conocido también. Bueno, que así siga, pero es que es brutal. Y de aquí pues pasamos al Saja-Besaya, que fue la gran sorpresa de nuestro viaje porque ni sabíamos de la existencia de este espacio natural. O sea, ni sabíamos que existía, nos lo recomendaron en Riaño, me parece, y bueno, fue el gran descubrimiento, porque nos encontramos en una extensión gigante, pero gigante, de montañas, cumbres, bosques. Bueno, hay más fotos por aquí, en las que no había nada. Bueno, aquí había 2 vacas, mira, miento. Pero ni un solo núcleo de población. Bueno, había uno muy pequeñito, Bárcena Mayor, que estaba muy perdido, o sea, no había ni un pueblo, no había nada. Y de hecho fue la zona, yo creo, de las más salvajes que recorrimos. Yo no sé cuántos ciervos vimos en estos días, estaba lleno de ciervos. Veíamos a todas horas por todo lo que recorríamos. Bueno, y es que mirad qué lugares. Mirad qué valles, o sea, es que no te daba la vista para abarcar todo este espacio natural y no había ni una sola casa, no había nada. Y bueno, aquí de hecho, en este espacio natural, en Saja-Besaya, también vivimos uno de los episodios más intensos de todo el viaje, que no os voy a desvelar porque tenéis que leer el libro, pero sí que voy a leer un fragmento que no revela nada, pero bueno, que igual os mete un poquito de ganas también. Que si no me jodo el negocio. Ya dentro, con todo guardado y más tranquilos, advertimos que el refugio es en realidad un galpón sucio, frío, húmedo y oscuro, pero dispone de 4 paredes y un techo. Lo limpiamos un poco y acomodamos nuestras pertenencias para hacer nuestra la estancia. Montamos dentro la tienda de campaña para sentirnos más recogidos y desplegamos las sillas. Nos cambiamos de ropa y nos sentamos a descansar y asimilar la jornada de hoy. Ahora el agua se desgaja con fuerza del cielo y suenan los chuzos golpeando contra el tejado. Pero estamos a cubierto y cenaremos una sopa caliente. ¿Acaso no nos podría hacer algo más felices en este momento? La vulnerabilidad hace a uno sentirse afortunado con cosas aparentemente sencillas, y cuánto desaprende el viajero que descubre maravillado que en realidad no son tan sencillas. Tras haber recuperado el aliento y acomodado todas nuestras cosas como es debido, nos pasamos largo rato en la entrada del refugio viendo la lluvia, compartiendo nuestros pareceres acerca de la situación vivida, nuestras sensaciones, el cómo gestionamos el miedo y la emoción y qué cosas se nos venían a la mente, como el temor a quedarnos fuera y qué habríamos hecho entonces, o cómo habríamos gestionado la misma situación estando en soledad. Ambos advertimos que momentos como estos son de gran utilidad para conocer los mecanismos de actuación de uno mismo ante la vicisitud de la vida. No son más que espejos de nuestra parte más visceral e instintiva, y con la charla extraemos conclusiones de lo más interesantes acerca de nosotros mismos. Está oscureciendo y tenemos hambre. Tras haber escrito mis notas en mi cuaderno de viaje, me asomo por última vez al exterior para convencerme alegremente de que estamos a cubierto. Salgo al porche exterior y veo un buitre, empapado y cabizbajo, posado sobre la rama de un gran roble calcinado por un rayo. En la distancia, sobre una loma, 2 ciervas corretean hacia el valle recortando sus siluetas contra un cielo ya oscuro. De pronto, justo a mi izquierda, asoma un bicho negro, alargado y con una inmensa cola. Es una marta. Aviso a Melina que cautelosamente sale de la choza y se asoma para verla. El mustélido salió corriendo de entre los pinos y corretea ahora bajo la lluvia, entre los prados, en dirección al Alledo, donde igual que nosotros buscará cobijo, aunque en su caso será el abrigo del gran bosque cantábrico, que poco a poco desvela sus bien guardados misterios al viajero paciente y atento, capaz de escuchar, mirar y amar. Muchas gracias. Y bueno, ya para terminar, me parece, pues desde Saja-Besaya, vamos a ver, sí, bueno, ya fuimos a lo que fue el último gran espacio natural de este viaje, la última gran sorpresa, que es los Collados de Asón, pero antes tuvimos que atravesar los valles pasiegos, que bueno, son estas zonas de aquí súper desarboladas, porque bueno, se utilizaron mucho para las vías ferroviarias y para los navíos de combate también. Y bueno, está muy desarbolada, pero deja paisajes que egoístamente son muy bonitos y recuerdan mucho quizás pues, a las Highlands escocesas, no lo sé. Fue toda una sorpresa, la verdad. Este es el puerto de Estacas de Trueba, que fue duro. Mirad la carretera y no sé si se aprecia,
Esto empieza a hacer zetas por aquí y sigue hasta aquí arriba. Esto es la carretera. Fue una carreterita impresionante. Y de ahí pues ya pasamos a Collaos da Son. No, miento, antes de Collaos da Son todavía recorrimos otro espacio natural que está en Burgos, que son las Merindades, que es una zona de acantilados calizos muy bonito, muy original también. De hecho, esta noche creo que pusimos la tienda ahí, fue muy especial. Y de ahí sí que sí pasamos a los Collaos da Son, que fue otra gran sorpresa, la última gran sorpresa del viaje, con no sé, unas montañas súper raras, así estratificadas como si fueran pasteles, no lo sé, muy raro y muy bonito, precioso. Y ya estábamos aquí muy cerca del mar. De hecho, en los Collaos da Son ascendimos al Porralcolina, que es una cima de 1500 metros de altitud, más o menos, en la que, bueno, se nos descubrió una vista impresionante de todo lo que llevábamos recorrido. Veíamos desde donde estábamos hasta los picos de Europa, hacia el este veíamos incluso el inicio de los Pirineos occidentales, y lo más importante, vimos el mar. Vimos el mar Cantábrico, el océano, y fue tal la emoción que sentimos en ese momento, porque imagínate, aquí ya llevábamos un mes de viaje, un mes sin ver el mar, para un gallego, empieza a ser bastante. Y nos emocionamos, bueno, pues muchísimo ahí. Y como no habíamos planeado nada en este viaje, tampoco habíamos planeado el final. Habíamos decidido que sería el propio viaje el que lo decidiera. Y ahí vimos el mar y dijimos, hasta aquí. Lo dejamos en todo lo alto. Y bueno, a ver, hasta aquí. Nos faltaba volver a las bicis y pedalear todavía hasta el mar. Pero digamos que ya fue el último espacio montañoso de la cordillera cantábrica que recorrimos. Entonces, efectivamente, volvimos a las bicicletas, pedaleamos hasta Bilbao, donde, bueno, celebramos aquí con una buena cena, una birra, donde nos bañamos en el mar Cantábrico y donde hicimos oficial el final de este gran viaje. Muchas gracias. Bueno, esto es un pequeño tráiler de... Sí, o sea, déjalo correr que empieza solo, ¿eh? Es un pequeño tráiler pues del viaje, de los vídeos que hacíamos en YouTube también. La gasolina. Y bueno, ya por último, sí, ya dejo de dar la chapa. Nada, que me podéis seguir por las redes sociales, Mundo Sin Rumbo, la página web también mundosinrumbo.com, porque bueno, así os podéis enterar de las novedades, que ahora estoy también escribiendo otro libro del último viaje que hice, que ya me falta poco para terminarlo. Y bueno, estoy ahora con una campaña solidaria de un viaje que voy a arrancar ahora en verano,
que voy a pedalear hasta Marruecos para, bueno, escalar el Toubkal después, que es la montaña más alta del Atlas, porque es un reto solidario que estoy haciendo con una organización que es de Alemania, además, se llama World Bicycle Relief, que se encarga, bueno, de fabricar bicicletas para luego donarlas a comunidades desfavorecidas, donde, bueno, pues, el hecho de que la gente se pueda desplazar pues mejora mucho la calidad de vida de esas personas, porque son zonas en las que no hay carreteras ni infraestructuras, por supuesto no hay vehículos. Entonces, pues bueno, médicos pueden llegar a más pacientes, los emprendedores pueden llevar sus productos a los mercados. Entonces, bueno, es una campaña muy bonita que va muy acorde además con mi proyecto, porque, bueno, tiene que ver con la bicicleta, con ayudar a la gente. Son 2.000 kilómetros para recaudar 2.000 euros. Entonces, bueno, si entráis en mi Instagram o en la página web podéis acceder al enlace para apoyar la campaña, compartirla o lo que queráis. Así que, bueno, ahora sí ya, perdón por la chapa, gracias por estar aquí y hasta otra. Bueno, y si alguien quiere comprar el libro, pues que aproveche, que se lo firmo. ¿Te llevas un par? Sí. Hacerlo porque ese talento que tiene para expresarse y meter todo en un texto así tan bonito, con esa vena poética que tienes, pues... Gracias, vale, Cristian, hombre. Muchísimas ganas de leerlo. Os va a gustar mucho, yo creo. Es muy bonito. Sí. Muchas gracias. Empecé. Peleamos para empezar. Tendré que comprarme.